Es un gusto recibir a la senadora Lucía Topolansky en contacto telefónico. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, haciendo una cuarentena allí desde hace 2 meses, ¿no? En su domicilio. Sí, no, más, desde el Ya 13 de más. marzo. Sí, más, es cierto, es Desde, cierto. desde el 13 de marzo estoy en mi casa. Cuando dieron la orden o no sé, la disposición de que no se saliera, yo estoy en el grupo, yo tengo 75 años, estoy en ese grupo de más riesgo, aparte de que soy hipertensa y además en el caso de Pepe, él tiene una enfermedad autoinmune que lo pone más en zona de riesgo. Entonces yo no he salido desde mi casa, lo cual no quiere decir que haya estado desconectada de la vida. Claro, están haciendo allí ambos la cuarentena, pero siguen en permanente contacto, entonces, con todo lo que va ocurriendo. Claro, hoy por hoy, por suerte el Uruguay, gracias a la buena gestión que hubo en Antel, tiene un desarrollo de las comunicaciones, de la banda ancha, de la fibra óptica, de una cantidad de medios que permite que la población, en este aislamiento, en una población pequeña como es la del Uruguay, estuviera muy conectada y permitió el milagro de que muchísimos estudiantes, casi que diría yo la mayoría, estuvieron en condiciones de trabajar con sus profesores. Y eso es una cosa muy buena que no pasó en otros países porque están más atrasados que nosotros. ¿Cómo se ve la situación y cómo se ven allí, Lucía, las medidas que se han tomado? Porque aquí, por ejemplo, no se ha tomado la determinación de una cuarentena obligatoria, por ejemplo, en otros lugares sí. ¿Cómo has visto esas medidas que se han tomado y cómo estamos hasta ahora? Bueno, las medidas de distanciamiento social daría la impresión que en el mundo han sido las más eficaces. Esa es la impresión que daría, el poner distancia entre las personas para que el contagio no salte de una a otra, con el distanciamiento social y los tapabocas. ¿Qué tanto se puede prolongar eso y cómo lo aplicó cada país? Bueno, ahí hay conclusiones que va a haber que sacar dentro de un tiempo. Uruguay tuvo una discusión al principio si esa cuarentena iba a ser voluntaria o obligatoria. A mí la única duda que se me presentó fue por el cortocircuito que se dio entre el Sindicato Médico del Uruguay y el gobierno, porque para un ciudadano común y corriente que de medicina no sabe nada como yo, la voz del Sindicato Médico del Uruguay, que es el sindicato de todos los médicos, era una voz muy pesada. Entonces yo me preguntaba, todavía no tengo la razón de fondo, ¿no? La respuesta de fondo no la tengo. ¿Por qué no sé, por qué este cortocircuito? Bueno, finalmente la cuarentena fue voluntaria, pero por lo menos en el área metropolitana. Y lo digo así porque me he dado cuenta, por ejemplo, por lo que sucedió en Rivera y en Cerro Largo, que en los otros departamentos no tuvo la cuarentena el cumplimiento que tuvo en el área metropolitana. Y en el área metropolitana es donde está el grueso de la población uruguaya, porque este es un país centralizado en población, nos guste o no, y por eso el grueso de los casos estuvo acá, pero a su vez esta situación de Rivera, un lugar donde la cuarentena no tuvo el acatamiento que tuvo en el área metropolitana, ahora en proporción está mucho más contaminado. Quiere decir que el distanciamiento social parecería la clave. Ahora, el distanciamiento social no lo podemos llevar hasta el infinito porque el país y el mundo se paran, y bueno, el mundo se empezó a mover porque uno puede tirar de la piola hasta un límite, y Uruguay se empezó a mover. Ya hay un montón de gente trabajando, por suerte,
y sobre todo me preocupa la suerte de las unipersonales y de los monotributistas, los cuentapropistas, que no tienen ninguna protección desde el Estado y son los que han sufrido más. Y quedarse sin ingresos es muy difícil en una circunstancia como esta. Y bueno, ya van a empezar las clases, y una vez que empiecen las clases, de hecho, se terminó el cuento, porque hay un ritmo que hay que agarrar, y además yo pienso que del 15 de agosto vienen las elecciones y vamos a estar en la etapa anterior al 13 de marzo nuevamente. Claro. Lucía, ¿cómo has visto el impacto social y económico que ha tenido la pandemia? Algo ya me comentaste. ¿Y qué opinas acerca de lo que han sido las medidas dispuestas por el gobierno para asistir a los sectores más vulnerables? Bueno, en relación, lo que pasa es que la palabra sectores más vulnerables, capaz que todos la leemos distinto. Hay algunos sectores que son los que atendía el Ministerio de Desarrollo Social a través de la tarjeta Mides y de las asignaciones familiares, que se les hizo un pequeño aumento, porque fue 1.200 pesos en 2 meses, es decir, un pequeño aumento de la partida. Todos sabemos que la gente de tarjeta Mides y organizaciones y de asignaciones familiares para vivir no vive eso. Eso es un complemento sencillamente a sus trabajos. Pero después quedó muy desprotegido el mundo de los emprendedores, que tiene 2 formatos: el formato de las unipersonales y el formato del monotributo, para los que están legales. Esa es una cantidad de gente legal que aporta, que paga sus impuestos, que no precisa del Estado, pero el día de la mañana se vio cortada en seco en sus posibilidades. Apareció por ahí un préstamo de ANDE de 12.000 pesos durante 2 meses, a empezar a retornar a partir de julio, imposible de agarrar, aunque sea poca la cifra, para alguien que vive al día, porque no tiene posibilidad de repago. Así que esa fue una solución renga, diríamos. Y después hay otro mundo que es informal total, que también quedó rengo. Entonces, no quedó claro, distribuyeron algunas canastas, no quedó claro el universo, no quedó claro para cuántos días servían esa canasta, porque además tenían solo víveres secos y muy poquita cantidad, no se consideraba el número de personas, por lo que en los quintiles más necesitados la población, las familias son más grandes, y eso se salvó gracias a la sociedad, no gracias al gobierno, sino gracias a la sociedad organizada y los apoyos de muchos militantes políticos que nos pusimos a trabajar en las ollas populares. Hay 600 ollas populares en el área metropolitana, pero después en los otros departamentos también hay, y sindicatos que hicieron canastas, organizaciones sociales como Tenfield, que hicieron canastas, algunas empresas que hicieron canastas, pero todo ese mundo privado no fueron medidas de gobierno, y si no hubieran estado, la situación sería más difícil. Ahora bien, los tiempos de salida son más largos que 2 meses. Los tiempos de salida van a ser hasta fin de año más o menos, y la prueba está que en las ollas cada vez está viniendo más gente. Entonces, eso es lo que justifica nuestro reclamo de un ingreso ciudadano de emergencia, algo transitorio, de 5 o 6 meses, una partida pequeña para que tenga una cierta movilidad el ciudadano, porque el presidente de la República habla de la libertad individual, estamos de acuerdo, pero la libertad individual no es que me den una canasta con 1 kilo de harina, 1 kilo de arroz, y yo tenga que cocinar, no me dan grasa, y ni torta frita puedo hacer con esa harina, porque no me dan grasa ni levadura. Y si tengo ingreso cero, en cambio, si me dan un ingreso
transitorio ciudadano, yo puedo comprar una cosita en la feria, una gallina vieja, hacerme un puchero, tengo una movilidad, porque por eso la gente muchas veces con el producto de la canasta hace trueque, porque la gente se revuelve como puede. Yo no tengo el relevamiento, pero la gente seguramente ha tratado de pescar canastas y ollas como ha podido para cubrir las 24 horas, pero es muy penoso, una lástima que se haga eso. Además, ese ingreso beneficia directamente al pequeño comercio, y el pequeño comercio hay que cuidarlo, porque ahí está el emprendedurismo del país. El pequeño comercio es fundamental para que ese almacencito de barrio siga vivo, y ahí es donde compra el vecino y donde va a dejar una plata que no es un gasto para el Estado, porque esa plata nadie la iba a sacar para la Bahama o esos lugares. Esa plata la gente la iba a tirar de vuelta a la economía, y va en línea con lo que dijo la ministra de Economía, la señora Arbeleche, de que hay que mantener en marcha los motores de la economía. Bueno, ahí están los motores de la economía, y motores tan fundamentales como el de las grandes empresas, para las que sí se han dado algunas soluciones, pero yo creo que ha sido inequitativo. Es de los pocos países del mundo, el Uruguay, que no ha contemplado el ingreso de emergencia. Hasta Brasil, con el caos que tiene, lo ha puesto. Ese es el punto que yo veo más débil de lo que está pasando, y ojalá la consecuencia no sea la del 2002, ¿no? Donde después tuvimos una generación que anduvo a las tortas con la realidad producto de haber nacido en esos años. Lucía, y en medio de todo esto está el tema de la ley de urgente consideración, que se roba allí algunos titulares, naturalmente, porque no deja de ser un tema de relevancia. ¿Qué opinión tienes acerca de lo que es la ley en sí y de lo que es el tratamiento en estos momentos? Bueno, el mayor problema que tiene es que es imposible que la ciudadanía común y corriente tenga idea de lo que está pasando. Porque como es una ley que implica 37 leyes, todas juntas a conciencia en un tiempo limitado, salvo los que nos metemos en los temas, los legisladores y los especialistas, y después por rubros algunos que son más ilustrados y se ven implicados, el resto de la población va a tener idea de los problemas de esta ley cuando los tenga sobre el lomo. Ese es el gran problema, y no es un argumento de recibo que se haya anunciado en una campaña electoral. En una campaña electoral se dicen 1000 cosas, porque se anunció en una campaña electoral, no justifica y no blanquea nada. Se utilizó un mecanismo del Estado al límite, porque esto abre la puerta para que el día de mañana haya una ley de urgencia de 3.000, 4.000, 5.000 artículos, y vamos que es tarde. Y bueno, nosotros dimos esa discusión que fue la inicial, la perdimos porque no tenemos los votos, y después trabajamos para limar y mejorar. Por suerte, tuvimos socios en la propia coalición, en el Partido Colorado y en el partido Cabildo Abierto, que estuvieron de acuerdo con nosotros, más lo que decían las organizaciones sociales y los temas, el cerno privatizador, que eran los temas de Antel, de ANCAP y de la Sociedad Anónima de la Tierra, se sacó, aunque no quiere decir que esté eliminado, porque esa es vieja convicción del herreísmo, del Partido Nacional, ya lo puso en la otra vez que gobernó, y van a seguir insistiendo, pero por lo menos nos va a permitir dar una lucha más frontal, más focalizada, y en un momento en que la movilización social no sea tan complicada como en este. Y después, bueno, se mejoraron un montón de artículos, algunos otros también se sacaban porque eran inconstitucionales, normas sobre funcionarios públicos precisaban mayorías especiales, algunas cosas que eran de la ley presupuestal, todo eso se sacó. No era que era impoluta la ley,
si se hubiera aprobado como venía, tenía miles de inconstitucionalidades, muchas de ellas se lograron sacar, algunas cosas se mejoraron, pero en el área de la seguridad y de la educación y de la inclusión financiera quedaron algunas cosas preocupantes. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, todo lo que hace a la limitación de derechos de expresión en relación a las manifestaciones públicas de cualquier tipo, el derecho a las ocupaciones. Después hay todo ese clima de gatillo fácil que es muy peligroso. Nosotros tenemos muchísimas dudas en torno a eso, algunos cambios en el Código Penal. Nosotros creemos que por esos cambios las cárceles se van a disparar en cantidad de presos, y eso no es bueno porque no hay presupuesto para hacer las cárceles. Ellos en la campaña electoral lo dijeron, pero no lo van a poder hacer, porque una cárcel pequeña, nosotros desearíamos que hubiera cárceles pequeñas con un buen equipo técnico, son carísimas, y entonces no lo van a hacer, ya sabemos, y eso genera todo un devenir social que va a ser complicado. Después en el ámbito de, si bien se logró atemperar un poco todo el tema del lavado de activos y demás, el Uruguay había trabajosamente salido de las zonas grises, ahora capaz que vuelve, en un momento en que nosotros tenemos tres temas en el mundo, y en Uruguay también, que están mezclados: el tráfico de armas, el tráfico de drogas y el lavado de activos. Es el mismo tema, porque esas ganancias siderales del tráfico de drogas y de armas se lavan a través del sistema financiero. Por eso el sistema financiero tiene que tener un montón de normas para impedir ese lavado, si realmente queremos combatir algo. Bueno, ahí se flexibiliza y además se le quitan derechos al trabajador que habían transparentado y legalizado la relación laboral, como era el pago por tarjeta. Eso también es una marcha atrás en un mundo que va adelante, y en un momento en que ellos pidieron por la pandemia, páguese con tarjeta porque el billete es más contaminante, y después sacan el tema de la tarjeta. Es como de locos. Una cosa que es como esto de que nombran gente y a los 5 minutos la destituyen, nombran gente con venia, tienen esa misma locura en la que se ha entrado. Y después hay en el ámbito de la educación 30 y pico de modificaciones a la ley de educación, donde se excluye el actor principal, que es el docente, y no sé cómo marchar. Alguna mejora se pudo hacer, pero quedó una filosofía centralizadora que es muy peligrosa. Ahora se está atacando la comida de los chiquilines en las escuelas, y es realmente preocupante en ese ámbito, ¿no? Después hay cosas que no son menores, pero que van a tener consecuencias sociales, como el alquiler sin garantía. Parece muy atractivo esto. No tengo garantía, alquilo lo mismo, sí, pero tenés que saber que si alquilás lo mismo y no pagás, el desalojo es sumario. Y en el tiempo, si esa norma queda en pie, vamos a ver conflictos sociales graves. Y bueno, esperemos que las cosas no lleguen a tanto. Lucía Topolansky, un gusto, como siempre, dialogar contigo. Un abrazo grande. Saludos y estaremos en permanente contacto, sin duda. Bueno, quisiera darle un abrazo a tu gente, y a algún otro momento quisiera hablar de las elecciones municipales y departamentales, porque nosotros tenemos una excelente candidata para San Ramón, que es la doctora Marcela Cuadrado, y me gustaría hablar un poquito de ella y de Orsi. Perfecto. Cuando ustedes lo hagan posible. Por supuesto, queda pendiente eso entonces. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, querido. Muchas gracias por la llamada.